Querida comunidad One, queridos amigos seguidores, hoy en la píldora espiritual vamos a reflexionar en torno a qué significa ser una persona espiritual. Uno escucha a menudo que alguien dice: desde que me volví espiritual, disfruto más de la vida. Desde que aprendí a ser espiritual, tengo más felicidad en mi corazón. O una pareja de esposos dicen: llevamos 25 años de casados y gracias a nuestra espiritualidad hemos podido vivir en armonía durante todos estos años. O alguien dice: desde que me preocupo por las cosas del espíritu, soy una persona que vivo en paz y en armonía. Eso significa que ser espiritual produce dividendos. Ser espiritual produce ganancia. Pero entonces, ¿qué significa ser espiritual? Si uno es espiritual, significa que uno se preocupa y ocupa de las cosas del espíritu. Si uno no es espiritual o le falta espiritualidad, significa que uno es un hombre físico o material. ¿Cuáles son las características de un hombre físico, de un ser humano físico o material? Aquella persona que se preocupa solamente por acumular bienes materiales y en ello pone todo su esfuerzo, toda su confianza, todo su deseo, toda su felicidad. El hombre físico es un ser humano egoísta, que está metido en cantidad de líos que no le corresponden, que es mentiroso, que vive reclamando más de lo que aporta. Es una persona que no le interesa el bien de los demás. Un hombre físico, un hombre material, es una persona ambiciosa. Es una persona que no se conforma con un bien, sino que quiere acumular y acumular y acumular. Es una persona que siembra cizaña, enemistad, que tiene rencores y resentimientos. Eso lo podemos descubrir nosotros. Muchos de nuestros comportamientos o de nuestras actitudes o de nuestros pensamientos tienden al ser humano físico, material. ¿Cuándo decimos que un ser humano es espiritual? Cuando anhela los bienes no perecederos, los bienes del espíritu. Tener una mente como la de el Espíritu de Dios mismo. Anhela ser amigo de Dios, de la divinidad, cualesquiera sea la idea o concepción o fe que tenga de Dios. Pero una persona espiritual es una persona que reconoce la existencia de un ser supremo y es una persona que trata de encontrar la armonía con ese ser supremo, trata de encontrar cuál es la voluntad de ese ser supremo, qué significa ser espíritu y crecer en el conocimiento y en la perfección de ser espiritual. Es decir, comportarse como el Espíritu de Dios se comporta. Tener la misma mentalidad para los creyentes, tener la misma mentalidad de Cristo Jesús. Tener la mente de Cristo Jesús es tener una mente sana, una mente equilibrada, una mente armoniosa, una mente que dista de la mentalidad del hombre, del ser humano físico, del ser humano material, y que persigue esta mentalidad los bienes del espíritu, los bienes que no son caducos,
que no son pasajeros, los bienes eternos, como el amor, la paz, la felicidad. ¿Qué caracteriza al ser humano espiritual, ser espiritual? La preocupación y ocupación por las cosas del espíritu, lo que no perece, lo que permanece, la paz, la armonía, el amor, la donación, la verdadera y auténtica amistad, pero sobre todo, conformar su vida a la voluntad del ser espiritual en quien reconoce su fuente, la fuente de la vida, la fuente de su ser. Ser espiritual, lo cual es un camino que nos permitirá llegar a la auténtica paz y a la auténtica felicidad.